Buenas, mi nombre es Arián y me gustaría darte la bienvenida a Hijos de Liskov, este espacio de entretenimiento y divulgación en el que vamos a tratar temas de tecnología, pero la tecnología vista desde dentro. Yo soy desarrollador web y el resto de integrantes tienen perfiles bastante complementarios al mío. En esta mañana del día 11 de junio de 2022 arrancamos nuestro podcast o broadcast, depende de cómo hayas decidido consumir el contenido, con un tema que define propiamente a la tecnología, o por lo menos ha ido muy de la mano siempre: la burbuja de salarios. ¿Existe tal burbuja de salarios? ¿Cómo va a verse afectado el salario si trabajas en una empresa tecnológica por culpa de agentes externos? La más que probable recesión a la que nos vamos a enfrentar, la salida de la pandemia, la escasez de chips, los problemas de logística internacional. Lo vamos a ver enseguida. Yo creo que si ya has llegado a este punto, lo único que te queda es acompañarme y te presento al resto de los integrantes en este cuadrilátero, lo que nosotros hemos definido como cuadrilátero, nuestro momento para el debate. Bienvenido y adelante. Desde el cuadrilátero, una sección de Hijos de Liskov. Venga, arrancamos con este primer episodio de Hijos de Liskov. Unas pequeñas presentaciones y vamos de lleno al debate que nos concierne. Venga, Pablo, dale. Bueno, yo soy Pablo Torrecillas, soy director de ingeniería en Lyra Health, que es una empresa que está aquí en Burlingame, en la Bahía de San Francisco. Tenemos una solución que vendemos a empresas para que puedan dar atención psicológica a sus empleados. Y nada, es lo que todo el mundo conoce como una startup de toda la vida, tamaño mediano tirando a grande. Y entonces, bueno, queríamos hablar un poco de diferentes burbujas que está ocurriendo aquí en el mundo. Entonces yo, bueno, estoy un poco de lleno en el tema de las startups de Silicon Valley y todo esto, y lo estoy viendo en primera persona y la gente tiene miedo y el CEO ha tenido que hablar sobre el tema. Bueno, estas cosas. Pues pasa la bola. Venga, siguiente, Roland. Buenas, soy Roldán. Yo soy Staff Engineer en Globo. Me dedico principalmente a mobile. Y Globo, bueno, supongo que con un público castellanoparlante espero que la mayoría lo conozca, la empresa de delivery. Estamos en ahora unos 20 países o así. Y estando en Barcelona también he estado viviendo la eclosión de startups que ha habido aquí a nivel local, así que también creo que es por lo que voy a poder aportar a este debate. Y saltamos a Pedro. Venga, dale, Pedro. Yo soy Pedro Escudero, soy Senior Director of Engineering en Delivery Hero, que es probablemente la mayor empresa que ahora mismo en Delivery. Justo adquirió Globo no sé exactamente las fechas, pero se anunció en enero de este año, pero efectivo se hace más o menos ahora, se está haciendo efectivo. Y bueno, me uno al debate también porque estoy muy interesado sobre este tema. Yo no creo tanto en una burbuja de salarios, más bien en una burbuja de inversión, y creo que puedo aportar un punto de vista interesante. Tengo experiencia internacional. Los últimos 5 años he trabajado en empresas en Ho Chi Minh, en Tel Aviv, en Barcelona, y ahora estoy en Berlín, en los headquarters de Delivery Hero, en la parte de e-commerce. Nada, abrazamos el globo. Yo soy Arián, soy desarrollador de software en Airtable. Tengo mis pinitos y un poco de experiencia en delivery. Igual algún capítulo debería solo enfocarse a esto. Rollo startup, sí. Mi experiencia actual, y además estoy en una... Tengo de hecho un episodio bastante gracioso con un desarrollador de Apple que ahora os contaré, pero digamos que mi startup, que ya no es tan startup, es Airtable. Venga, arrancamos el tema. Me parece que Pablo tenía una opinión muy fuerte al respecto de esa burbuja de salarios, pero no tanto de salarios, sino en el sector, inversión. ¿Qué has investigado al respecto y qué es lo que quieres compartirnos? Yo tengo opiniones fuertes sobre casi todo, pero Ajá. en este caso en concreto... Yo, o sea, no he investigado. Lo que sé es lo que ocurre a nuestro alrededor y está claro que ha habido una época en la que empresa que salía a pedir una ronda de financiación la encontraba. Nuestra empresa ha hecho creo que 8 o 9 rondas. No sé por qué le traíamos ya, nunca lo había visto. Y vamos, he visto por ahí empresas de todo tipo, con cualquier tipo de planteamiento, conseguir financiación, ¿no? Roldán creo que comentaba
que alguien hace paralelismos con la burbuja de las .com y yo creo que es totalmente el caso. Hay gente ha habido gente hasta hace nada levantando dinero sin lo típico, pues sin ninguna propuesta clara de negocio, sin ningún plan de negocio que parece que tenga sentido. Y esto era algo que creo que traumatizó generacionalmente a un grupo de gente después del tema de las .com en el año 2000. Es como que se convirtió en un gran tabú de la inversión, el dar dinero a gente sin que esté muy claro cómo se va a monetizar, ¿no? Y de ahí viene la popularidad de la palabra monetizar, de hecho, yo creo. Parecía que eso era ya una condición sine qua non para coger financiación, pero en algún momento, entre el 2000 y el 2020, yo creo que eso desapareció y estamos ahora viendo la resaca de eso. ¿Tú crees que hemos perdido entonces ese miedo? O sea, que se perdió el miedo durante un tiempo y ahora vamos a volver... Es que yo he estado leyendo a algunos analistas y decían precisamente que la comparativa directa entre la situación actual y la de las .com no tiene nada que ver, porque puede ser que las .com fuera una especie de crisis tecnológica, propiamente dicho, por esa falta de saber monetizar, pero al mismo tiempo ahora mismo estamos en una situación de una crisis más global y en la que la demanda de profesionales no ha bajado bajo ningún concepto y sigue habiendo muchísimo trabajo y muchísimas oportunidades. Hay muchísimo que tecnologizar, si me permitís el término. También todavía había más que tecnologizar entonces. O sea, el hecho de que explote la burbuja no quiere decir que esto termine. O sea, ha habido burbujas tecnológicas en todo. Hubo burbuja tecnológica cuando empezaron a tirarse vías de tren en el siglo XIX. Hubo con los automóviles en los años 20. No quiere decir que cuando explote la burbuja vaya a irse al garete todo el mundo de las tecnológicas, de las empresas tecnológicas. Lo que quiere decir es que hemos tenido unos años, o al menos en mi opinión también como Pablo, hemos tenido unos años de dinero fácil, accesibilidad muy fácil de dinero, que han dado alas a empresas que no tienen un modelo claro de negocio, que muchas de ellas posiblemente vayan a caer en los próximos meses, ¿no? Y que es lo que, bueno, al final es lo que pasó en la de los 2000, ¿no? En la burbuja de .com. Había empresas, Amazon, Google, eBay, son anteriores a ese crash y sobrevivieron y ahora son lo que son. Pero muchas de las que había entonces cayeron y fueron absorbidas por otras. Entonces, yo me gustaría saber por qué dice, bueno, o sea, yo tampoco tengo conocimientos más profundos a nivel financiero y tal, y tampoco sé muy bien en qué se diferencian esta burbuja actual y la de la .com. ¿Recuerdas algún argumento que dieron estos analistas que comentaban, Ari? Sí, de hecho es curioso, además también se analiza a nivel interno, ¿no? En todas las empresas y intentas, ¿no? Hacer un poco, ser un poco optimista para que a tu startup no le pase, o puedes intentar ver la situación desde un prisma más holístico y dices, bueno, es que no está afectando solo a las tecnológicas, está afectando más a nivel económico, global. Ese pequeño bache que nosotros podamos sentir, y quiero ser un poco riguroso en este sentido, es una cuestión que viene a corregir todos los excesos que venimos sufriendo durante este último tiempo. Y aquí ya meto directamente a la política. No se puede imprimir billetes. Y aquí yo soy un fanático absoluto de la economía y más la economía a gran escala. Y entonces, si tú te dedicas sistemáticamente a imprimir billetes como si no hubiera un mañana, esto lo pagas. Y lo vamos a pagar. Y estamos, de hecho, ayer se publicó que Estados Unidos estaba en una tasa de inflación del 8,6%. A mitad de año, ojo. Esto no sé cómo lo vamos a hacer para recuperarnos. Ahora, si esto lo queremos hacer un paralelismo con la situación tecnológica, oye, ojalá o igual necesitamos un correctivo. No sé, yo estaba trabajando cuando pasó lo de las .com ya, llevaba un par de años de junior. O sea que yo sí que, no sé si los demás lo visteis, pero yo sí que lo viví. Yo no noté ninguna diferencia desde el punto de vista de trabajo. Igual yo fui muy afortunado, pero por mi parte no hubo ninguna diferencia. Es verdad que llevaba 2 años trabajando de programador y no hubo en absoluto ninguna diferencia. Si analizas los mercados, fue cuando no se descubrió el tema de monetización, sino que simplemente se había ignorado porque era un enorme if, ¿qué va a pasar aquí con todas estas empresas tecnológicas? Parece que tiene mucho impacto, llegan a cualquier punto del mundo y no se valoró realmente la monetización, sino
todo esto son prados verdes, ocupémosles lo antes posible, no sea que lo ocupe alguien más y aquí hay una oportunidad. Y hubo oportunidades, hubo empresas que funcionaron muy bien, hemos citado alguna de ellas. Lo que yo creo que ha pasado es que desde ahora unos 15 años la inversión ha pivotado, quizás incluso desde el 2008, que es un poquito más, ha pivotado desde ladrillos y sectores energéticos hacia tecnológicas. Y ahora enseguida las tecnológicas es algo que te pides por lo menos en un plan de negocio. El mínimo. Es verdad que la financiación ha sido sencilla, porque con un plan de negocio y alguna persona que haya sido mínimamente exitosa o tenga experiencia se conseguía financiación, pero no era tan sencillo. Lo que sí que es cierto es que la financiación había dinero y como fluía dinero, había más ideas por las que se podía apostar. En ocasiones, varias ideas apostando en el mismo mercado, y esto pasa en delivery, pero esto pasa en otros muchos sectores, en e-health, pasa en distribución, pasa en gaming. ¿Qué sucede? Que el mercado es un mercado determinado. Entonces, en todos los sectores creo que hay una desinversión y esta desinversión va a afectar especialmente a las empresas tecnológicas porque es un sector en el que se ha invertido mucho. ¿Cómo va a afectar? Por un lado, gente que ha metido dinero va a querer recuperar dinero, lo cual va a forzar a las empresas, en mi opinión, a reducir costes. De ahí que todo este tema de los layoffs, de echar gente en definitiva, y reducir plantillas, y por otro lado va a ser más difícil encontrar inversión, porque el dinero en épocas de crisis es cobarde y es algo que sucede siempre. Entonces ese dinero está yendo a valores quizás más seguros, supongo como oro, tierras, trigo y ladrillos, que cuando estudias, yo no sé mucho de economía, pero cuando estudias un poco de economía son valores que siempre van para allá. Es un poco lo que nos va a pasar ahora. Esto, enlazado con los salarios y por mi experiencia previa, puede ser que en un momento dado haya una ligera contención, pero estamos en un sector que no solamente necesita aumentar su nivel tecnológico global. Hay muchos sectores que están pobremente tecnologificados, digamos, no tienen tecnificación suficiente, pero estas aplicaciones hay que mantenerlas. Nosotros sabemos lo que es mantener una aplicación, todos los que estamos aquí, y escalarla y modificarla cuando hay pequeñas variaciones en el mercado, y eso necesita gente detrás, necesita experiencia detrás. Entonces, sí puede haber una ligera contención, pero si alguien está despidiendo, alguien está contratando. Sobre todo para los perfiles más seniors. Puede ser que los que ahora mismo sean juniors tengan algún trago, los que quieran entrar en mercado, por así decirlo, lo tengan un poquito más complicado, pero es un gran if, diría yo, un gran quizás. En mi previa experiencia en la .com, yo nunca dejé de trabajar, nunca he dejado de trabajar en tecnología cuando he querido y siempre ha habido posibilidades. Es cierto que la .com afectó mucho menos a España, ¿no? Al final, o sea, tú estabas aquí cuando pasó eso y yo creo que aquí no habíamos entrado en ese mercado que entró Estados Unidos y no sé si en algún otro sitio entró con tanta fuerza y por eso cayó tan fuerte. Estaba Terra, había participaciones de Telefónica en Lycos, si no me acuerdo mal. Telefónica había lanzado bastantes plataformas. No nos acordamos nada de ellas porque simplemente murieron y eran muy locales. Pero sí que había inversiones locales interesantes en comparación con el mercado, es decir, el mercado español. Te estoy hablando de memoria, pero había plataformas. La más destacada que yo recuerdo fue la de Terra, que salió a bolsa con todo el mundo y quedó en nada. Es decir, cuando bajó fue quizás la que yo más recuerdo, pero hubo otras. Sí, cierto. Obviamente no se puede comparar con el mercado estadounidense, obviamente no lo puedes comparar con lo que pasó con alguna otra que hubo en Estados Unidos, pero pasó. Canal 21, ¿no? ¿Os acordáis de Canal 21? Sí, hubo una pequeña constelación, ¿no? de pequeñas startups españolas un poco en el carro. Y en Estados Unidos creo que fue, pues como siempre, ¿no? Todo más a lo grande. Recuerdo el caso siempre me acuerdo del caso de Kasparov, que se hizo un portal de ajedrez, que en los 2000 creo que era una idea interesante, ¿no? Pero de nuevo, el modelo de negocio de eso, ¿cuál era? ¿Cuánta gente...? En aquella época no se llevaban tanto lo de las suscripciones, la gente no estaba acostumbrada. Quizás ahora podría tener sentido. Quizás ahora la gente pagaría una cuota mensual por seguir no sé qué tipo de contenido, ¿no? Pero en aquel momento, ¿de dónde ibas a sacar el dinero? Era todo publicidad, no muy buena, no muy bien segmentada. No había mucho negocio de referidos, de afiliados, no sé, no. Creo que no había muchas cosas que luego se encontraron como buenas opciones para monetizar una plataforma simplemente por el hecho de tener audiencia o un número de usuarios, ¿no? Que es a lo que se iba en aquella época. Yo estoy bastante de acuerdo con Pedro. Creo que simplemente estaban intentando
coger tierra y no perder la oportunidad si es que existía. Has introducido, Pedro, un tema muy, muy interesante y querría saber también vuestra opinión porque yo personalmente no tengo una experiencia, un background técnico. ¿Creéis que es justo que, por ejemplo, una persona como yo, que en muy pocos meses pasó de ser periodista a poder ser desarrollador y hacer una carrera profesional completa y, digamos, equiparándome a gente que llevaba 5 o 6 años de experiencia en el sector con su carrera en informática? Yo he visto verdaderas aberraciones y puedo ser yo el mejor ejemplo de gente que entra a un sector habiendo hecho un cursito, y con cursito lo pongo con todos los asteriscos del mundo. Es verdad que seniors no se han echado de menos nunca y se valoran cada vez más, pero puede ser esto también otra fórmula para decir, hombre, es que esto lo que se está haciendo no es muy normal. Con todos los ejemplos que habéis vivido en vuestra propia empresa, seguro, vamos. O sea, al final, sí, desde un punto de vista puramente económico, si gente haciendo un cursito, sea de una semana o de 3 meses, está entrando al mercado laboral, es porque a las empresas les sale a cuenta. O sea, hay una necesidad tan grande ahora mismo de mano de obra que a la empresa le da igual que solo tengas una formación de 2 semanas. O sea, vas a estar aportándole mucho más que tener esos puestos vacíos. O sea, desde un punto de vista... Entonces, la empresa no va a ser tonta, no va a estar contratando gente para nada. Entonces, estás diciendo, ¿es justo o no es justo? Bueno, sí, o sea, no veo que sea injusto. Puede ser, quien haya estudiado 5 años lo verá como algo injusto, que alguien con 3 meses pueda entrar a trabajar. Bueno, tendrán otra formación. Al final es una carrera de largo recorrido, ¿no? O sea, no es con lo que te has formado, sino es con lo que te vas formando cada día. Y al final es más una maratón, ¿no?, que un sprint. Al final tu posición en el mercado va a ser la que tú vayas ganándote a lo largo de los años. ¿Y desde el punto de vista de la empresa? Tú estás proveyendo valor. Si la empresa es mínimamente listo, tendrás performance reviews con managers midiendo tu desempeño y en función de eso tiene que medir los resultados. Quiero decir que cualquier empresa seria está haciendo eso de manera continua. Más hay métodos distintos, pero cualquier empresa está midiendo tu desempeño desde el momento cero. Y tendrás un capataz de manager, como quieras llamarlo, que está pendiente, un jefe de equipo que está pendiente de que tengas el desempeño adecuado y que te desarrolles. Al final, creo que estos cursos cubren una necesidad específica para entrar en un nicho muy específico. Yo conozco gente que entra con esos cursos y se puede pasar 20 años en la posición en la que entró, proveyendo cierto valor para la empresa, y a partir de ahí depende mucho del esfuerzo, las ganas y el compromiso que pongas. Puedes estar en ese mismo puesto teniendo una carrera con un máster. Si tu compromiso, si cuando hay problemas eres la persona que está intentando resolver los problemas, si intentas aprender, si colaboras con tus compañeros. Entonces, obviamente tienes un hándicap si no tienes determinados estudios, porque entonces tendrás que formarte de eso. O sea, lo que te da los estudios base no te da la primera apertura de puerta y te da un conocimiento base que es tu responsabilidad utilizarlo. La persona que entra de otra manera para cubrir una necesidad, es decir, estos cursos cubren el mínimo de necesito a alguien que me prepare formularios, webs o lo que sea y me da igual, que tenga manos, pies y ya pondré un jefe de equipo que se ocupe de que todo tenga sentido. Pero luego es responsabilidad tuya ir más allá. Y si tú tienes la responsabilidad de ir más allá, llegarás más allá. Lo tendrás mucho más difícil que alguien que haya tenido la posibilidad de hacer 5 años de carrera y sabe patrones de diseño y sabe sobre seguridad y tiene un conocimiento básico cubriendo distintos ámbitos. Tú tendrás que trabajar mucho más. ¿Podrás hacerlo? Yo creo que sí. Mejor que yo que nadie, vamos. Tampoco es algo que... No sé cuál es vuestra experiencia al respecto, pero yo diría que prácticamente no he trabajado con gente que haya salido de un curso de este tipo. Nosotros en concreto tenemos una política bastante estricta de que prácticamente solo contratamos gente con carreras, salvo que veamos algo muy claro en la experiencia de esa persona. Pero, no lo sé, ¿habéis trabajado con un número razonable de gente viniendo de no me sale la palabra, pero bueno, viniendo de este tipo de cursos de bootcamps? Bootcamp, exacto, sí. Un porcentaje, no tengo un porcentaje exacto, pero en mi cabeza no es mayor del 10%.
Pero sí que he visto gente. Sí que he visto gente. De hecho, dentro de Dirigiro promocionamos esto también. Pero claro, lo hacemos in-house, es gente que... Entonces el modelo yo creo que es exitoso. Es decir, sí que da salida a una necesidad que hay en el mercado. Y sí que hay gente que coge esa oportunidad y lo consigue. Creo que en un mercado como este esa oportunidad existe cuando en otros mercados no existiría, pero creo que hay gente que lo consigue. O sea, yo he conocido gente llegando a puestos de senior, empezando de esa manera, con mucho esfuerzo y tiempo. No voy a mentir. ¿Podríamos decir, o sea, podríamos poner un porcentaje o algún tipo de ratio de, digas, 1 de cada 10 o 1 de cada 5 lo consigue? Mi impresión es que en una empresa, en empresas grandes, un 5, quizás como máximo un 10% de gente tiene este perfil hoy en día. Esa es mi impresión. Pero no sé qué ratio de gente lo consigue. Y te estoy hablando de empresas, últimamente me he movido en empresas más o menos medianas grandes, no me he movido en empresas pequeñas. No sé en todo el mercado cómo estará. Sí. Pablo. Conocemos a la persona que puede que puede ayudarnos con esta conversación, pero eso es para el siguiente episodio. Bien, sin ningún problema podemos invitarle. A ver, yo desde luego, ya lo he dicho, soy el primer ejemplo. Lo que pasa es que desde mis propias carnes os puedo decir que es doloroso, cuesta mucho, no es algo que sea sencillo y es verdad que el sector a mí me acogió con los brazos abiertos. Nunca he sentido ningún tipo de, si se puede decir, discriminación en ese sentido. Yo, ni siquiera nadie me lo ha preguntado. Cuando lo hemos hablado ha sido porque hemos hablado de otros temas o porque ha surgido la conversación. Y eso es porque no se ha aplicado a la empresa de Pablo. Eso es verdad. Te hubieran discriminado. Lo que no sabéis es si tal vez he aplicado o no, porque a mí nunca me iban a coger, porque yo no tengo esa carrera. A ver, en cualquier caso perdona, yo no sé si usaría la palabra discriminación o cualificación, pero bueno, sí. Es verdad que hay que estar muy sensible ahora con ciertos términos, ¿no? No, bueno, es verdad que... Discriminación es otra cosa. Discriminación es otra cosa. La única realidad es que sintiéndose uno intruso en un sector que no le corresponde, no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que se quite ese sentimiento. Yo creo que Pedro decía 100% la realidad de las cosas, que yo me harto de decir, yo no sé si es por mi propio interés de que sea así o si realmente lo estoy viviendo, pero que luego en el día a día la gente tiene que responder. Y la gente en el día a día luego se equiparan mucho más las cosas. Y he visto auténticos genios de la tecnología no ser capaces de sacar adelante trabajo y otra gente que somos más del montón o que no somos tampoco unas auténticas eminencias en lo que hacemos, pero bueno, pues somos muy diligentes, ¿no? Digamos, en nuestro trabajo, intentamos sacarlo. Entonces, luego esa equiparación existe y la actitud pesa mucho. Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo no tengo carrera, no tengo nada que ocultar. Yo vengo de hacer FP y muchos años de pelear en las trincheras, como quien dice. Primero en Valladolid y luego ya más internacional. Y es algo que obviamente una persona con universidad tiene más otro tipo de background y le habrá costado mucho menos llegar donde yo haya podido llegar. Yo sí hablamos de carrera, yo me refiero más al perfil técnico. No quiero tampoco pero da igual, discernir porque no. Da igual. Yo creo que al final yo personalmente tengo mis preguntas en el proceso de entrevista y normalmente chequeo el currículum he hecho un escaneo, pero no, para mí prácticamente no compro los estudios, voy más en busca de la experiencia y de qué saben hacer para cada posición dada. Y creo que cada vez más managers, más empresas actúan de esa manera. Dicho lo cual, la mayor parte de la gente que contratamos tiene estudios en esto. Un porcentaje, ya te digo, mi impresión es que el 90%. Pero sí que hay espacio para gente que no. Sí. Bien, y hablando entonces de la burbuja, perdón, Roldán, ¿te querías decir algo? No, iba a decir que al final, o sea, si tienes unas pruebas de selección sólidas, al final es lo que cuenta. Da igual, yo igual que Pedro, los estudios es algo que cuando chequeo currículums no es algo que más presta atención. Al final tú quieres a alguien que pase la prueba técnica porque al final es como has establecido medir a tus candidatos. Si alguien pasa tus pruebas y todo tu proceso de selección, independiente del background que tenga, ahí está, ¿no?
Creo que tenemos que dedicar un capítulo exclusivo a los procesos de selección. Es que tengo tantos comentarios al respecto que me podría poner frontalmente o poner frontalmente a todo aquel que diga que una prueba de pizarra blanca o en blanco determina cualquier tipo de conocimiento en lo que tú haces. Y más viniendo desde el frontend. O sea, y a partir de aquí voy a parar porque si no me enciendo y mi camisa rosa va a ser un contraste tan alto con el color de mi cara que se va a poner cada vez más roja que podemos llegar aquí a discutir encarnizadamente. Entonces, da para un puro debate. Creo que estaríamos todos de acuerdo, pero pero sí, creo que también es tema para otro episodio. Hay muchísima tela que cortar en el tema de la selección. Saldrá un programa largo, me parece. Todo esto venía porque decíamos... Para que os una idea, un señor vicepresidente, yo y 2 personas de recursos humanos y otra mucha gente colaborando en Delivery Hero, solo para definir el proceso de selección, con múltiples documentos, muy interesante, y nos ha tomado bastante tiempo, bastante esfuerzo y mucha gente metida ahí para determinar cómo tenemos que hacer todo el proceso de selección. Y creo que es algo que cualquier empresa mediana tendría que dedicarle bastante tiempo y tendría que ser hecho es proceso para cada empresa, porque los requerimientos, la cultura de empresa es distinta, y creo que un fallo es que se están aplicando frameworks porque los hace Google o porque los hace... que se puede utilizar como referencia, tienes que conocerles, pero porque lo hace Google o lo hace Facebook, la gente lo está aplicando y lo está aplicando de manera errónea. Porque yo sí que creo que hay determinados ambientes en los que puede ser necesario hacer ese board. Si estás hablando de algo muy específico en el que tienes que hacer el core del sistema de Google, en el cual necesitas a alguien que sepa, yo que sé, hasta dinámica de fluidos para hacer eso. Tiene que saber algoritmos genéticos, tiene que saber lo que tenga que saber para una posición determinada. Entonces sí que puede necesitar ese board y sí que puede ser muy determinante. Pero creo que estamos utilizando lo que las grandes empresas de tecnología están utilizando para hacerlo en una startup. Y probablemente ahí no tenga sentido. Tú necesitas un perfil distinto y necesitas hacer un proceso distinto. Tu capacidad no es la misma, no puedes ni siquiera pagar lo mismo ni ofrecer la misma carrera. Entonces es ridículo aplicar el mismo framework cuando estás empezando una startup en la que tienes que contratar tu cuarto programador. Correcto. Bueno, y ya que sacas el tema del salario, creo que es un tema tabú en España. Creo que poco a poco en Estados Unidos nos van inculcando la idea de que no pasa nada hablar de salarios. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los salarios? Que era un poco el epicentro del debate y esa burbuja de salarios que existe. Hemos hablado un poco de la inversión, hablamos un poco de los salarios. Puede ser que podamos enlazarlo perfectamente con ese seniority que falta en algunos casos y cómo se ven inflados algunos salarios justo o injustamente, la meritocracia. O sea, aquí pueden salir muchos conceptos. Es verdad que hace unos años... Viene un tema principal, igual... hay inversión. Perdona, Pablo. Perdón, me llegas con un poco de lag y te piso siempre. Perdóname, Pablo. Continúa. No, tranquilo. No pasa nada. Dile lo que querías decir. Dale, Pedro. Pues eso, que hay inversión. Y como hay inversión, hay competencia en el mercado. Y esto es lo que permite cosas como la que hemos hablado antes, que entre gente que normalmente quizás no tendría oportunidades y que puede ser también válida y desarrollar una carrera aquí. Entonces, hay inversión y es un sector muy amplio. Mientras haya inversión en un sector muy amplio, tú tienes que, primero, contratar talento, pero también tienes que mantener tu talento. Y mantener tu talento es caro también, porque el resto de la gente quiere contratar tu talento. Talento que ya conoce tu producto y lo conoce muy bien, y eso tiene un coste. Tener una persona que lleva 2 años en tu empresa y conoce tu producto, conoce tu cultura de empresa, sabe lo que hay que hacer, conoce la parte de producto y la parte de tecnología, perder esa persona tiene un coste muy alto también. Por lo tanto, tú... si eres mínimamente inteligente, blindas a esa persona, con lo cual has aumentado el salario medio. La gente que entra nueva eventualmente dirá, oye, si esta persona está ganando tanto, en X tiempo yo quiero alcanzar eso. Quieres fidelizar a esa persona. Entonces, mientras haya inversión y sabiendo que la parte tecnológica es una parte central, obviamente hay otras muy importantes, pero es una parte central, dedicarás dinero a eso y los salarios subirán. No hay otra alternativa que en un momento... Esto no es que haya una burbuja, es que lo que hay es inversión en este sector. Y este sector tecnológico no es un solo sector, es que estamos metiendo como si fuese solo el sector de tecnológicas. Es que de lo que hace Pablo a lo que hago yo, hay una gran diferencia en el producto final. Es verdad que Roland y yo, por circunstancias, es muy parecido, prácticamente lo mismo, pero el sector como tal, nuestro sector es delivery. Sí que es verdad que es tecnológico, porque la parte que hace funcionar, la maquinaria que hace funcionar es software tecnológico, igual que en el sector de Pablo, pero son sectores completamente distintos. Podríamos decir, es el sector web, pero... Perdón, sigue.
No, eso es. No, que me suscita un montón de preguntas. Yo te digo, esa evaluación, cuando un candidato te dice, por ejemplo, un candidato no, un miembro de tu equipo, te dice, oye, mira, estoy barajando la posibilidad de cambiar de equipo o irme de la empresa. ¿Se hace esa evaluación interna? Sí, claro. Si no es de una manera... Sí, de la que hablas, de costes... Es decir, si tú no... sí, se hace, obviamente. Se hace, y depende del tipo de empresa, se hace de una manera distinta. En una multinacional esto se hace a grandes números. ¿Cuánta gente hemos perdido cada trimestre? Yo tengo KPIs. ¿Cuánta gente has perdido tú cada trimestre? ¿Cuánto tiempo tienes de reposición de esta persona? ¿Qué proyecto está impactado por todo esto? Todo ese tipo de cosas las mides y a diversos niveles tienes, y cada empresa se mide de una manera distinta el impacto, pero obviamente todo esto se mide. Sí. Y yo creo que se hace sobre todo de forma proactiva. O sea, creo que yo pocas veces me he encontrado llegando a esa conversación, pero sí siempre tienes datos de cómo está el mercado para todo el mundo. Creo que cualquier empresa un poco grande tiene algún benchmark o algo, saben cómo está el mercado y saben si están pagando poco o mucho a una persona. En el momento en el que alguien es crítico, o al menos yo como manager diría que siempre he tenido esa información viniendo de recursos humanos. Si alguien está bien o mal pagado, es crítico. Y lo que pasa es que igual luego esa persona no interesa mantenerla tampoco. Pero en general, si quieren que te quedes, yo creo que te quedas. Igual lo vi un poco menos en España en su día, igual depende más de la empresa. Aquí sí que he visto que se lo toman muy en serio y son muy proactivos con eso. Creo que intentan ir siempre un pasito por delante del empleado, que nunca llega a sentirse en la posición de tener que buscar otra cosa. Pablo, tú que tienes opinión formada para todo, como comentabas antes, ¿qué me dices de la meritocracia entonces? ¿Qué quieres que te diga de la meritocracia? No existe en este sector. La correlación lo que quieres decir es la correlación entre el salario y las capacidades o el mérito de una persona. Eso es otro capítulo en sí, ¿no? ¿Debería ser eso? ¿Diría que es en general eso? Yo creo que sí, pero hay otros muchos factores en juego. También una cosa que se ha comentado mucho en nuestro sector, aquí ha habido muchísimos debates, es el sueldo de alguien depende de su capacidad o de su talento para negociar. Hay gente que es muy buena negociando sus sueldos, o hay gente que es muy buena haciendo entrevistas, y hay gente que no es tan buena haciendo entrevistas o negociando sus sueldos. Hay empresas que directamente están decidiendo pagar exactamente la misma cifra a todo el mundo para que no dependa de cómo de bueno eres cuando estás negociando tu contrato. Pero sí, lo que sí recuerdo es cómo, digamos, la presencia de la burbuja o no sé, o la inversión en el sector ha ido moviendo los sueldos hacia arriba en España. Cuando yo empecé a trabajar en España cobraba 24.000 al año y cuando me fui ahí cobraba el doble y también fui creciendo y todo esto, pero ahora mismo la gente cobra el triple de eso haciendo el mismo trabajo con la misma cantidad de experiencia, ¿no? O sea, sí que ha habido ahí un cambio en el sector muy, muy importante. Pero al final lo que hablábamos, ¿no? Es la entrada de capital, es la entrada de dinero esfuerzo y de necesidad. Al final, para mí es oferta y demanda, ¿no? Es un puro ejemplo de oferta y demanda. No hay suficientes programadores para todas las posiciones que hay abiertas. No los hay, tienes que ir a robarlos a otra empresa. O tienes que formarlos en una semana. Pero somos también conscientes de una cosa. Es verdad que ha entrado capital, pero también es verdad que decimos el sector web, pero el sector web cada vez es más grande. Está tocando cada vez más palos. El sector en el que está Pablo, hace 10 años era prácticamente impensable. Es un sector muy nuevo. El sector en el que estamos nosotros, que parece que es muy consolidado y muy... Delivery Hero, que es una de las más grandes del mercado, tiene 10 años. Entonces, estamos hablando algunas de que entonces, Google ya es el abuelo y tiene 20, 30 años. Sí. Entonces, es un sector que se está ampliando. Cuando tú amplias el sector, necesitas más gente continuamente y no hay suficiente gente. No solamente que haya entrado dinero, sino que también entra dinero de otra manera, es decir, ampliando el número de sectores que estás tocando. Y esto va a seguir pasando, entonces vamos a seguir ampliando que porque estamos hablando de la informática es muy amplia y creo que prácticamente los que estamos aquí estamos hablando de desarrollo web, pero toca otros sectores. Hay gente trabajando todavía con maquinaria, hay gente trabajando en bancos, en sistemas de datos, etcétera. Y todo eso, que ya estaba consolidado, se sigue extendiendo. Y sigue extendiendo a más sectores. Entonces, no solamente que haya una inversión, de tema de startups y demás,
es también que cada vez estamos más extendidos. Y continúa viendo sectores que se empiezan a meter más en tecnología. Yo recuerdo, poco antes de marcharme de Valladolid, las empresas del sector de la alimentación de allí empezaron a hacer sistemas de tracking online. Y te hablo de empresas que se dedicaban a temas de alimentación de toda la vida de Castilla y León. Sí. Y todo ese tracking online, bien hecho, y se está haciendo bastante bien, requiere tecnología continua. De dónde ha pasado este envío de zanahorias, dónde ha ido esto, para temas de trazabilidad, de consumo, etcétera, etcétera. Eso no existía hace 10 años. Entonces, si ampliamos la cantidad de sectores en los que trabajamos y al mismo tiempo hay inversión, es normal que falte gente. Rompe esto con la idea un poco que he escuchado muchas veces, gente que está metida en el sector, que dice, bueno, ya lo importante está ya inventado. Google, Netflix, Meta, ahora Amazon, está todo ya inventado. ¿Se rompe categóricamente con esa idea? Yo es que llevo escuchando esto desde siempre, desde los 2000. Y sí, ahora Netflix parece muy viejo, pero hace 5 años no. No, que obviamente muchas cosas ya están hechas, pero todavía queda margen para ampliar. Yo continuamente lo veo. Nada más será una coletilla. Es el apunte de reafirmar la idea. Dime, Pablo, te toca. ¿Veis un día en el que... Yo a veces lo pienso, en plan de... Llegará un día en el que todo esto cambie totalmente y le estoy yo contando a mis hijos o a mi familia, en plan de... Yo hace 10 años me escribían 20 recruiters al día y podía cambiar de trabajo así y ya no. No sé, ¿veis eso pasando? Simplemente que el sector en algún momento madure, se estabilice y ya está. Y eso sea todo y más o menos hay el mismo trabajo como el que es tornero fresador y ya está. Pues mira, si no os importa, tengo la experiencia, porque la tengo muy vivida y muy cercana. Yo creo que dentro de mí, por estar precisamente como de infiltrado en este sector, creo que ese sentimiento no me lo voy a quitar jamás. Porque vino tan de pronto y fue tan maravilloso pasar de un sector que estaba fuera de la tecnología, no está magnificado. Si queréis, luego hablamos de lo que podemos considerar un sector, una clase media, pues hablamos de la cuestión social y cómo meterte de pronto en el sector tecnológico hace que tú no dejes de ser clase media, pero es otra forma de vivirla. Y esto, por ejemplo, en Silicon Valley tendremos 1000 oportunidades de compartir como son dos tipos de vida completamente distintos. Estás dentro y fuera de la tecnología. Entonces, al final lo que quiero compartir es que tan pronto o tan cercano como hace un par de días hablaba con mi familia para decirles, no puedo sentir, o sea, que tengo ese feeling de que esto en cualquier momento se va a acabar, de que puede pasar cualquier día y que tan pronto como vino se fue. Siempre puede haber un cisne negro, pero yo llevo yendo eso mismo 20 años también. Entonces, y 20 años no es nada, es mucho en mi vida, pero no es nada en la sociedad o en el mundo, digamos. Entonces, ¿puede suceder? Sí. ¿Ve alguna señal de que vaya a suceder en medio plazo? No tengo la verdad absoluta. Yo iba a decir que al final estamos en una industria que está todavía en pañales. O sea, tiene una historia brevísima. ¿Se va a estabilizar? Sí, obviamente. No puede algo crecer para siempre, excepto, bueno, los neoliberales lo piensan de la economía. Pero no puede nada crecer para siempre. O sea, va a llegar un momento finito. ¿Que lo veremos? Igual no. O sea, no tiene por qué ser en un horizonte de estudios de 20, 30 años. Puede ser más tarde. Al final, todo el mundo llegará a un momento en el que se tecnificará lo suficiente y la mayoría de la gente tendrá capacidades para resolver problemas técnicos. O sea, yo creo que sí, tiene que llegar en algún momento, pero eso no quiere decir que llegue en 5, 10, 20 o 30 años. Sí, ¿no? Ya, años me cuando nos jubilemos. Con 30 años, que cumpla la jubilación o algo así, y ya el resto se puede ir donde quiera, pero por lo menos llegar a esa edad. Como decía Pedro, quedan muchos sectores por tecnificarse, ¿no? Pero una vez estén tecnificados, que sea lo siguiente. Pues tendrá que ser una tecnología nueva en la que nosotros igual ya lo que hagamos no tenga nada que ver. Pero también hay un tema de innovación. Tú no hiciste una web en el año 1998 y la tienes hasta ahora, por ponerte un ejemplo. Y lo mismo con cualquier programa. Hay muy pocos programas, alguno hay por ahí, que llevan corriendo desde entonces. Incluso si llevan corriendo desde entonces, están teniendo a alguien tuneándole como sea. Entonces, la cuestión está en que en muchos países no hay capacidad suficiente de producción
de personas que tengan este conocimiento técnico y le vayan a dedicar este tiempo y este esfuerzo para estar ahí, estar al día y continuar trabajando en ello. Ese es un hándicap. Es decir, es un sector, como otros muchísimos sectores, que requiere especialización. Y tú, Arian, eres testigo. Puedes hacer un curso y entrar en determinado nicho muy determinado y trabajar de eso, pero el sector, para llegar más allá, necesita mucha especialización, necesita tiempo de aprendizaje, bien sea estudiando, bien sea peleándote con ello, bien sea autoformándote. Y esto hay determinados lugares donde no se está produciendo suficiente gente, al final. Entonces, es un tema de masa de trabajadores. Necesitas trabajadores que tienen una especialización que tiene un coste para que estén especializados en ello. Y quizás convendría también analizar cuál es el churn rate de personas que se dedican a este sector y lo dejan porque no les gusta, no les interesa o prefieren otra cosa, eventualmente, que lo hay. Yo no creo que sea tan relevante como se dice, pero lo hay. Y porque estamos continuamente importando mano de obra de otros países. No tanto en España, pero los grandes polos tecnológicos, yo vivo en Berlín, vosotros estáis en Silicon Valley. Y también la defensa que hacen países de eso. Me pasaba recientemente, quería contratar a una persona muy promotora de Filipinas, pero tienen un límite la gente que puedes contratar. Porque no quieren que sus cerebros se marchen de allí, obviamente. Y sin embargo estamos contratando gente en India porque India no tiene esas restricciones. Y en India, mientras que quizás tenemos un factor más vocacional en Europa para estudiar informática, pero ingenierías e informática se estudia en otros lugares y estamos importando mano de obra. Entonces al final incluso importando mano de obra no hay gente suficiente. Bueno, pero a mí es que de todas formas me dijeron que este sector arregla cosas, pero no las arregles tanto porque tienes que mantener tu trabajo para el futuro. Entonces yo arreglo cosas parcialmente, rompo otras y así pues voy como extendiendo un poco mi carrera profesional. Pues si no, claro, imagínate que arreglo todo de primera. Yo creo que puedes arreglarlo. ¿No era así como era? A mí me habría explicado. Puedes arreglarlo todo de primeras no y es seguir así. teniendo trabajo. Sí. A ver, es que eso de mantener... Quiero seguir haciendo tickets. Sí, pero es inevitable porque el negocio crece, los requisitos cambian, entonces nadie no se acaba. Tienes que adaptarte al mercado constantemente, al final. Es una pequeña broma para reconocer que esto no es imposible que acabe, porque no estás terminando un producto cuando te viene otro PM con otra idea y tienes que volver a iterar y iterar otra vez. Esto es un no parar. Bueno, entonces cerramos por aquí porque creo que tenéis vuestras vidas privadas y personales, aunque parezca mentira. Por cerrar el tema del título del que tratábamos, yo decía burbuja y ponía unos cuantos signos de interrogación detrás. Con todo esto, aparte del optimismo que nos llevamos, ¿ha existido esta burbuja? ¿Qué puede pasar cuando explote? Y con esto yo cierro mi intervención y cerramos el podcast con cada uno de vosotros. Venga, voy yo. Pablo, está muy atento, va. Yo creo que la hay, pero pienso que no va a ser muy dramático. Que habrá una pequeña corrección y seguiremos dentro de unos años fundiéndonos la pasta de otra gente, como si no hubiera pasado nada. Pero, bueno, lo espero fuertemente al menos. Por tu propio bien. Pasa la bola, va. Pedro. Y cierra. Yo sí que creo que... Yo no definiría esto como una burbuja, lo que sí que diría que hay unas circunstancias de que hay inversión de capital en el sector y que ese capital se va a retirar. No creo que sea tanto una burbuja. Una burbuja significa que tienes insertado más dinero que el valor potencial real de todo el sector. No creo que sea el caso. Creo que es un sector todavía con valor potencial. Creo que habrá una corrección, creo que ya está pasando, que es una corrección normal de retirada del capital y que el capital que se invierta va a ser más demandante, pero que no va a haber un gigantesco impacto. Habrá correcciones y quizás algunos perfiles menos especializados tengan que readaptarse o lo pasen un poco mal, pero ya está. No creo que haya una gran crisis en el sector. Para el cierre, ¿qué es más importante? Yo creo que no hay que tener miedo a utilizar el término burbuja. Creo que indudablemente lo hay. Hay empresas, lo hemos estado comentando antes, hay empresas que no tenían claro su modelo de negocio y han seguido recibiendo rondas de inversión y quemando dinero. Creo que esto se va a acabar durante 1 o 2 años, cuando termine de caer, cuando termine de subir los tipos de interés.
sigamos viendo cómo va toda la crisis energética estos días. Pero obviamente estoy totalmente de acuerdo con los puntos de Pablo y de Pedro. No va a ser nada catastrófico. Hay muchas empresas que sí que tienen su modelo de negocio que pues no se van a ver afectadas. Se han cerrado headcounts, se han despedido gente en distintas empresas, pero como decía Pedro antes, van a seguir contratándose, sigue habiendo posiciones abiertas. Va a explotar, pero no va a ser algo dramático. Bueno, pues con ese mensaje positivo nos quedamos. Muchas gracias por la participación. Nos emplazamos al siguiente episodio, que ya hemos dejado algunos cabos sueltos por ahí. Hablaremos de selección, hablaremos de un montón de temas más, pero no va a ser hoy. Ya es la siguiente. Gracias, chicos. Que vaya muy bien, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.